Y Yo, sin tener, obviamente, el poder adquisitivo. O sea, si tú tienes el poder adquisitivo, entras sí, y se chill, no hay da. rollo. Pero Mira, como, mira, Ana, que yo creo que muchas cosas que yo me he propuesto y he logrado en mi vida ha sido gracias a que no me informo lo suficiente. no, bueno, Suena mediocre, yo me estúpido, encanta, pero es que es o sea, chistoso. Rafael, corta esta parte. Te la comes un montón. Sí, sí, no. Pero es que yo a veces me he dado Sí, cuenta nos que tú comemos la dices, S. como que tú te la comes, pero en algún momento la Tienes, dices. tienes mucha buena pronunciación de... Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Anita, hola, Anita. Hola, Hola, Anita. Diosito. Muy bien, bueno, buenas a ti, Buenas. Yo creo que buenas a sí nos todos. comemos la S. Comemos. Nos Sí, comemos la escuchaste, S. comemos. Pero es que como que se la comen a veces y a veces la pronuncian como que Yo al creo final no, no porque las comemos no, al revés. o no las comemos. No, Comemos, no las comemos. comemos. Nos No lo comemos las sé. S, No lo sé, pero no nos comemos todo, las letras. no todas las Sí, personas, sí, claro. sí te sale, pero no todas las personas en Venezuela hablan así. O sea, Así, no pues es todos que se es obvio, comen es la como, es S. como, es como Exacto. generalizar en cualquier país. Obvio, obvio. Bueno, entonces el tema Bueno, de hoy son los, comenzamos. son los dialectos, ¿no? Anita, oiga, espere. ¿Qué fecha estamos? ¿Decimos la fecha? No decimos la fecha, estamos en época navideña. Que sí, en septiembre. Se siente que llegó Se diciembre. siente No, mentira. diciembre. Estamos brindando con Esto, un hermoso, esto seguro, típico, exacto, esto seguro lo van a ver a mitad del año, o pero, cuando lo vean, no o sé, cuando lo vean, cuando pero lo cuando vean. estamos grabando es en pleno Voy a cerrar la puerta apogeo. porque se escucha el... Dale, dale. En pleno apogeo de diciembre. O sea, en este momento estamos como en la guachafita latina, pero la versión alemana. Exacto, exacto, exacto. ¿Quiere Y decir? bueno, Prost, Bueno, Johncito. Prosti. Prost, sí. Lo que Prostis. estamos tomando es Glühwein. Puede ser que vayamos a subir un video acerca de Navidad Son del Gluan. y De lo de los rico que es. mercaditos navideños, que es donde más se encuentra el Glühwein. Obviamente puedes encontrar Glühwein Se encuentra hasta en la en tienda. todas Pero partes la y gracia, súper la económico. gracia es ir a aguantar frío con una taza que dura 2 minutos calientica y Exacto. cuando uno hace en un abrir y cerrar de ojos, ya O otra vez estás está frío el ebrio, malparido sí. vino. O sea, o te lo tomas O se rapidísimo, lo toma rápido. que te pones ebrio, o Sí. se te enfría. Sí, Y ya. uno no menosprecia, sino uno, em, ¿cómo se dice? Uno dice, sí, no es tan, no es Pero tan... ¿sabes de qué tenemos que hablar también? Cuando vayamos al mercadito navideño, aquí spoiler, el de los precios de Fand. Uy, no, los Ah, alemanes están locos. uy. ¡Ay! Ya va, es que. Pantalla en gris. Buenas. Du musst zweimal drücken in den Ding. Auf den Ya. Knopf. Chao. Listo. Uy, qué chimba esa interfaz. ¿Cuál? Vi algo rosadito. Ah, ajá. ¿Qué? ¿Cómo? Yo sabía que eso iba a salir como mal. Ajá. Entonces, el Fand. El Bueno, pero fan. ese no es el No, tema de sí. hoy. Al fin latinos, vamos. No. Creo que sí, un Es una alemán nos introducción. viera. Es una introducción, sí, es una introducción muy latina para. Es la típica de que uno quiere decir algo y uno va por aquí, va por allá, y uno necesita comunicar algo y uno empieza a contar cómo le va, y vale verga lo que la otra persona está diciendo, porque uno al final va a decir, ¿qué momento le digo? Por ejemplo, si es de un favor, ¿en qué momento le pido el favor? Y uno Ujú. empieza, no. ¿De qué manera se...? No, pero aquí en Alemania creo que eso fue una de las cosas que más amé cuando llegué. Sí, la Que verdad que te lo sí. dicen. Al principio es como un rocazo, Muy fuerte es como que, porque estás cero acostumbrado que te digan las cosas muy, muy de choque, ¿no? sí. Pero aquí, Creo que hay, ¿cómo se dice? Hay un mito alemán de que depende mucho de la parte de Alemania en la que uno esté, los bávaros,
en cuanto a punto de vista alemán son como más Más tranquis, sutiles, exacto. pero uno, por ejemplo, a mí me dijeron mucho en Latinoamérica y es como que, o uno tiene la imagen del alemán de que De que uno, te va a decir una poesía y no, sientes que te está gritando. Pero, o que uno le dice algo al alemán y uno no llega al punto y no es como que, bueno, ¿qué es lo que me tiene que decir? O sea, como que no obvio. son tan robustos y tan Sí, sí, sí. directos, sino que son como más decentes para decírtelo bueno y como Es que que, son muy educados esta exacto, gente. son Muy muy educados. educados y es una Muy educación, y es formales. una educación que uno dice como que es una cachetada con un guante blanco, ¿me entiendes? Es como que te hacen saber su punto de vista sin insultarte. Ujú. Es como Sí, que bueno, y tenemos de esa experiencia con la señora U y el señor S, ¿no? Bueno, pero tenemos, continuemos. tenemos un doctorado en eso. Y hablando de Redoctora. doctorados, entraremos al hijo de Esto. madre Bueno, tema. el tema, ¿cuál es el tema de hoy? Oiga, Ya hemos Ana, conversado hemos acerca hablado de de au pair, ya hemos uno conversado llega a acerca Alemania, de, fresquito. exacto, ya hemos conversado acerca de el programa de voluntariado. Hemos Que uno conversado, dice, bueno, después del año per, exacto, si mejorar su todavía no idioma, estoy como pim, ahí pum, pam, demasiado fit, entonces pum, le meto voluntariado. voluntariado. Y uno dice, Y bueno, vamos a buscar algo así como que hay varias opciones. Una opción es el Ausbildung. el Ausbildung, dependiendo de todos los casos, Sí. pero hay opciones y una de las opciones es Ausbildung y el otro, Es entrar a la U o hacer un estudio. exacto. Uy, ¿por Y dónde ese es el empezamos? tema de hoy, señores. ¡Pucha! El tema de hoy es la La universidad. universidad. Este es simplemente otro, luego de, o sea, este es otro método de estar en Alemania Es siendo otro extranjero método, y de quedarte aquí, de aprender, estudiar. otra oportunidad, otra Exacto. experiencia. Universidad. ¿Cómo es ir a Alemania? ¿Cómo es ir a la universidad en Alemania? Ujú. ¿Cómo es la experiencia? ¿Qué se necesita? Eh, ¿Cómo son las lecciones comparadas en Latinoamérica? ¿Cuáles son los mitos de Los ir a la mitos, universidad? las notas, los requisitos, no los vamos a llenar de burocracia y de Exacto. información Ya que de eso ustedes es pueden buscar en suficiente internet. en Alemania. Si no, vamos a hablar de en la universidad, la pasé así, asá, pasa esto, lo otro, se mueve así, asá. Y lo primero, yo creo que lo más importante de decir para comenzar es obviamente no caer en la tontería de que lo que yo digo es así. Fue mi experiencia y generalizo, si hablo generalizando, es generalizando desde mi punto de vista y es que es muy relativo todo. Y es un muy buen punto de partida porque para entrar, siquiera para entrar a la universidad, no hay un manual para cómo hacerlo. Si usted entra desde Latinoamérica, si usted es una persona que tiene poder económico adquisitivo para que sus papás le puedan brindar una universidad en Alemania, el proceso sucede muy distinto desde la embajada alemana en 100%. Colombia, ¿cierto? Y hace su programa, Viene, su bebé boom. estudia, exacto. Pero uno cuando está en Alemania y uno quiere entrar a la universidad O bueno, marica, es un también cuando laberinto, estás ¿no? afuera, por ejemplo, yo tengo amigos que han aplicado a este programa DAT. Él sí, Exacto, sí. este es un programa que te ayuda a buscar estudios en Alemania. Te mete como en una bolsa de empleo, pero es como una bolsa de estudio. estudios, Y creo exacto. que eso es un punto crucial entre aplicar desde fuera de Alemania y en Alemania. Cuando aplicas desde fuera de Alemania, existen como unos requisitos predeterminados para empezar, para caer en esa Como unos bolsa de estudio. filtros. Unos filtros que son como muy generales. Pero cuando uno está acá en Alemania, y eso sí ya lo he vivido en carne propia, cambia el juego completamente. Nada, 100%. Cambia el juego completamente. 100%, pero no solamente en entrar esta bolsa en el programa, sino para todo. Para pedir un requisito, por ejemplo, para Cierto. pedir la visa, para Para cuánto, hacer el Verlängerung exacto, de cuánto te van a permiso. pedir también para
para la estancia del banco, Ujú. o sea, todo eso lo vamos a hablar después, pero los requisitos cambian un montón si lo está haciendo desde afuera o si usted ya está aquí en Sí. Alemania. Bueno, ya va, comencemos por... No Comencemos sabemos por por. dónde comenzar, pero Hijo de pucha, es comencemos que sí, hijo de madre. porque Johncito estudió aquí en la universidad en Alemania. Sí, Stop, stop. stop. Voy a comer. Te doy la palabra. Continuamos. Habla. Johncito estudió en la universidad aquí en Alemania y él estudió, ¿cuánto tiempo? Estudié. ¿Un año, 6 meses? A ver, estudié Desde tu un primera semestre, clase. estudié un semestre, pero fue de alemán y fue para obtener el nivel de alemán requerido para estudiar en la universidad y ese Ajá. curso como introductorio, ese ¿Te curso vale? eso no vale como carrera, pero Por fue eso. directamente en la No, universidad pero y fue para por presentar. eso, pero Pero como tal el estudio en la carrera que fue Administración de Empresas, que en alemán es BWL, fueron ujú. 3 semestres. ¿A 3 semestres Fueron tres estuviste? semestres, sí. ¿Estuviste 3 semestres? Estuve 3 semestres, Estoy de los cuales impresionada. estuve solo 2, porque me inscribí al tercero y Ah, fue cuando me claro, el salió el puesto de tercero, Ausbildung. claro, ok. Entonces, Ujú. de lleno en la universidad estuve 2 semestres. Ok, y luego el último fue esperando a ver si encontrabas algo. Sí, Ok, porque ya ujú, como que había tomado la decisión de con la salir. carrera Ujú. nueva y fue cuando busqué la Ausbildung. Listo. Bueno, pero si ya han visto los otros episodios, Johncito, antes de comenzar la universidad, él también había comenzado un Ausbildung, el cual no le gustó, no se sentía cómodo, no era lo suyo, y Siempre he quería estado así. entrar a la universidad a estudiar. Él ya había tenido una experiencia en la universidad en Colombia y quería entrar aquí a Ujú. estudiar a la universidad. Se habla un montón, o sea, yo tengo amigos latinos que ellos vienen con muchas ganas de estudiar en la universidad y cuando llegan aquí se dan cuenta de la cantidad de burocracia que tienen que pasar, Uy, es que es muy. se asustan un montón y dicen, como que lo van aplazando un montón y Sí. dicen, no, todavía no lleno este requisito, no, todavía no lleno no, cuando yo voy a encontrar 12.000 euros en el banco para poder aplicar. O Y sea, ese millones. Pero en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo pasaste como esas barreras burocráticas para poder entrar a la universidad sin que fuera algo imposible en Alemania? Y sin yo. tener, obviamente, el poder adquisitivo. O sea, si tú tienes el poder adquisitivo, entras Sí, y se chill, no hay da. rollo. Pero como, Mira, Ana, que yo creo que muchas cosas que yo me he propuesto y he logrado en mi vida ha sido gracias a que no me informo lo suficiente. no, bueno, Suena mediocre, yo me estúpido, encanta, pero es que es o sea, chistoso. Rafael, corta esta parte o No, dale una vuelta ahí no, para que es se que, entienda que él se reinforma es que, es siempre. que, es que póngale cuidado. Yo soy tan flojo, Ana, A ver, que ajá, si yo me pongo a pensar en todo lo que toca hacer llegar para ahí, entrar a la ajá. universidad, yo digo, Ay, no, es lo que pasa como para muchos. Yo un creo que las montón. personas se informan lo suficiente y empiezan a postergar o dicen como que, no, pero es que, y No, ahora esto va tengo a que ser decir, imposible. yo como que, yo me aviento de cabeza, sí, No, pero tengo que decir que no solamente los latinos, los alemanes le pasa lo mismo. Los sí, obvio. alemanes ven el ingreso a la universidad, muchos alemanes, no voy a decir todos, pero muchos alemanes ven el ingreso a la universidad como algo imposible para ellos, incluso Uy, siendo es que es muy alemanes. distinto. Es que claro, es muy distinto porque acá, Imagínate un bueno, latino que llega aquí que tiene que, o sea, el vocabulario que aprendes, así sea 3, 4, 5 años, no es el mismo vocabulario que tienes que implementar en la universidad. no, ese es el primer choque, Entonces, pero ajá, voy, a- bueno, voy a- voy a ser, continúa. voy a ser breve. Eh, yo había comenzado en Ausbildung en algo completamente distinto que era Hotel Fachmann, como Ujú, algo en hotelería. exacto. Dije, no, esto no es lo mío, quiero entrar a la universidad porque ese había sido como que algo que yo quería hacer o experimentar acá en Alemania. Entonces, yo como que fui a la universidad y fui acá, digamos que en esta ciudad hay dos universidades o hay un Hochschule y hay una universidad.
que la Ujú. diferencia entre los dos es, una es Universidad de Ciencias Aplicadas, es como una institución técnica Técnica. universitaria, Ujú. pero es muy bien vista. ¿Por qué? Porque Es al rango es de como una que, universidad. exacto, es como Ujú. que casi el rango de una universidad, pero su enfoque es más como a lo que se puede transmitir y traducir a la realidad. Por ejemplo, un ejemplo, ahí estudias, por ejemplo, Ingenierías, arquitectura o ingeniería o arquitectura, algo, también puedes estudiar programación, por de ejemplo. administración de empresas, o sea, Ujú, son carreras profesionales, pero es como que su enfoque es mucho más aplicado a la realidad. ujú. Y las universidades son ya la Académicas. mera academia, Ujú. teoría Y también carreras que son muy antiguas. Por ejemplo, derecho, medicina se encuentran en la universidad. No Eso las no se encuentra en encuentran. el Hochschule, No. ¿cierto? Y es Y que el sistema también, educativo acá es muy sí, y distinto. también, también carreras que se encuentran reguladas por Alemania, o sea, por el Estado. Por ¿En ejemplo, serio? sí, por ejemplo, los profesores está regulado por el Estado, o sea, por Alemania. Tú no puedes estudiar para ser profesor o para ser psicólogo, por ejemplo, no puedes estudiar en una universidad técnica, sino que tienes que estudiar en una universidad. ¿Por qué? Porque tienes que hacer luegamente, Uy, luegamente, tienes que hacer luego los exámenes estatales. Y por eso el son, Staatsexamen exacto, son dos, son dependiendo de la carrera. dependiendo de la Ujú, carrera. exacto. Y no es que comprimir todo Y en un, dependiendo de la carrera tienes menos o más chances de aprobar y reprobar ese examen estatal. claro, Entonces, bueno, y son continúo. contado, uy, es que la universidad acá no es fácil. No, Eso es, a ver, ni entrar ni salir es fácil. yo comencé a informarme y el caso fue que no voy a ponerme a escribir mi proceso porque fue largo, no fue muy fácil, pero tampoco voy a decir que fue como que, uy, no. Una pesadilla. Sí, o Ujú. sea, realmente infórmese si usted está interesado en entrar en la universidad, infórmese muy bien porque los requisitos de las universidades varían En muchísimo. todas las Por ejemplo, universidades. en el Hochschule, para mí fue más fácil realmente entrar a la universidad que al Hochschule, por Ujú, más de que el Hochschule es como que visto como que un escalón antes de la universidad, ujú. pero para mí fue más fácil entrar a la universidad porque yo directamente apliqué a la universidad. Para aplicar al Hochschule, como a la universidad académica, era un proceso de que yo tenía que hacer una validación bajo un instituto que reconoce Que los, solo sé. los estudios previos. Ok. Entonces en la universidad solo tuve que traducir. Obviamente el idioma lo van a pedir en toda universidad, a menos que usted haga un estudio en inglés, a menos que incluso acá en Alemania, creo que es en Mainz, Hay o estudios en hay español. estudios en Ujú. español. Entonces hay que Obvio, no, informarse, no en todas quiéralo las o no, carreras, pero sí. nadie va a ir a usted a decirle, usted puede entrar, usted no puede entrar. Ujú, Usted mismo busque, ujú. busque, infórmese y vuelvo y le digo, depende de la universidad, los Exacto, requisitos y son no, es muy exacto. No distintos. piense que porque en una universidad le dijeron que no, en la otra universidad le van a decir que no, y tampoco Sí. piense usted que, no sé, usted va y se comunica con la oficina de extranjería, y la oficina de extranjería le dice, usted está loco, en su vida va a estudiar en la universidad porque son demasiados requisitos y la universidad no se lo va a permitir. No acepte el No, primer no. si usted lo aceptan en la universidad, usted después lleva esos documentos a la oficina de extranjería y le dice, epa, me aceptaron y listo. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Y aquí son tan separados los entes que esta gente no tiene nada que ver con esta, ni saben tampoco de los temas. Así que Eso, usted eso, 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 váyase a eso, donde tiene que ir. eso no es ni siquiera de tener o no los requisitos, sino de tener o no suerte. Hay oficinas de extranjería en el que usted le piden con una cuenta que esté bloqueada con 12.000 doce euros mil euros, sí. o 11.000 algo, eh, y usted tiene que tener esa cuenta. En mi caso, en la oficina de extranjería, yo tuve el gran placer y bendición de que a mí mi familia anfitriona del voluntariado me prestó el dinero para mostrar la solvencia económica y que me dieran el permiso de residencia y era una cuenta que no estaba bloqueada,
fue un dinero que a mí me prestaron, Que llegó, entró y volvió a que salir, llegó, ¿no? entró y como que dije, como que bueno, puede mostrar mi solvencia económica. Entonces es como que es mucha suerte y es como que intentarlo, es Ujú, intentarlo. Si usted está acá en Alemania, lo que siempre decimos, si usted está acá en Alemania, comience eso sí, temprano, ujú. infórmese bien y eso, Y y, tampoco rendirse. O y no sea, se por rinda. eso, si usted ve un montón de requisitos, no se rinde. Por ejemplo, lo que le da miedo a la mayoría es el tema del dinero, de Sí. esa cuenta bloqueada. Sí, la mayoría es como que, no, pues ¿De que, o sea, dónde? O sea, ¿de y es que es dónde? obvio, No hay manera de que yo tenga 12.000 para mañana para es que es presentarlos. Es claro, más, trabajo todo este año y no voy a sí, poder tener 12.000 en la un cuenta. pensamiento que a mí me entristece mucho es como que llegar acá a Alemania y saber que si no tengo plata no puedo estudiar. Pero digamos que eso es algo como que muy, Es muy, muy relativa. muy relativo. Por ejemplo, yo no tenía nada y tuve la suerte de que me prestaban la plata. Es que Ujú. es eso. Y ahora, llegando a otro tema. Tampoco, o sea, como John lo dijo al principio, él no se informó, pero infórmese, que es acerca de los estudios anteriores. Eso también es Sí, otro tema. los estudios anteriores. Depende mucho de qué estudió Uy, sí, usted eso es re antes. importante. Exacto. Porque si usted no estuvo en la universidad en Colombia, si usted viene del Del colegio, colegio, prácticamente desde toda Latinoamérica, si usted viene del colegio, le toca sí o sí pasar por un. habitúa, que Tiene que es ser un un, Fajabitu. Uy, es que no, es que el que es sistema. un, No, ¿en qué nos metimos? No. que Vamos es a, un vamos a hacer parte uno 2 3, vamos a hacer una de la temporada de la universidad. universidad, porque es que si usted viene a Pero Latinoamérica sin podemos estudios visitar la previos, universidad pues sí. Si usted viene sin estudios previos, usted tiene que hacer como un preuniversitario acá que dura un año, un año. Ujú. para tener un Fajabitua. Exacto, Y pero el Fajabitua solo lo deja ir a una Hochschule. exacto. Pero yo he No, pero conocido gente que también la a la han recibido en. universidad, Entonces, también a la universidad, no, sí. estamos desinformando, Pero Ana. no, qué desinformando, loco. No, Pero estamos confundiendo porque es que es no, muy. yo estoy clara. O sea, usted tiene que hacer un habitúa. Si Sí, usted viene sin ningún habitua o faja estudio habitua. previo y no quiere decir tampoco que si usted viene con un estudio previo, automáticamente se lo van a conceder que entre a la universidad. O sea, va a depender de la universidad y de qué tipo de estudio usted hizo Sí. anteriormente. Yo tuve, por ejemplo, en Colombia, yo hice 4 semestres de logística y comercio exterior en Colombia y yo apliqué acá para administración de empresas. Eran dos carreras que eran de la rama administrativa, entonces me Ujú. permitieron, si yo vengo a estudiar arquitectura en Colombia y quiero aplicar acá Medicina, filosofía, exacto. medicina, es como que, hey, Tiene que hacer el año habitúa, porque es muy aparte ese sin año, margen. porque aparte ese año lo hacen especializado a la carrera que usted va a Exacto. estudiar. Yo quiero estudiar arquitectura, me Entonces, meten al. a la habitúa de arquitectura. Y cuando termina, no es que usted hizo el curso y no es como que fuera es un curso que usted, ay, asistí todo el año y ya al final entro a la universidad, me dan como un papelito como aprobado entrar. No, usted tiene que hacer pruebas en el Habitúa al terminar para poder ingresar a la universidad. O sea, si usted no aprueba el Habitúa, usted no entra a la universidad. No quiero desmotivar al que quiera No, entrar no, a la no. universidad, pero mi mayor consejo es, no sé, no sé qué con que si le dijeron algo, eso es fijo. Exacto, Ese es mi sí, primer, 100%. ese es mi primer consejo. Y el segundo es, sea persistente. Sea Ujú, persistente porque usted le dice como que no, es que eso no se puede. No, mire que uno como ujú. buen latino uno es terco, pero esa terquedad en ese caso sirve porque uno dice, no, pues si no se puede por acá, Pues voy a por aquí, intentar por sí. acá. Bueno, Entonces, mi, ahí, eh, no, eh, no, mi caso, por ejemplo, a mí me aprobaron, me reconocieron el título de derecho aquí en Alemania, ujú. pero eso no quiere decir que yo puedo ejercer como cualquier abogado aquí en Alemania. Entonces yo quiero, Claro, y es que y esa es también una de las carreras que está, exacto. exacto, que está regulada por el Estado, entonces no puedo directamente
trabajar como una abogada cliché normal de lo que se entiende como abogado. Y hace sentido, porque la ley es algo muy Sí, dependiente del país, cambiante. sí, dependiendo de lo que vayas a hacer. Pero lo que quería contar, no, lo que quería contar era que yo, por ejemplo, en mi caso, quiero hacer un máster y este máster, o sea, hay demasiadas universidades en Venezuela, iba a decir, en Venezuela también, pero en Alemania hay demasiadas universidades que prestan este tipo de programas en derecho para hacer máster o doctorados. Mm, Y yo en mi mente, lo que pensé en el momento fue como, me tengo que mudar, tengo que claro. irme 1 año, 2 años a otra ciudad. Pero aquí en Alemania, por ejemplo, hay una universidad que es del Estado, que es una de las universidades mundialmente reconocidas por ser universidad a distancia. Entonces, puedes hacer cualquier tipo de programa en la universidad, pero a distancia. Entonces, lo que dijo Tocaste John, exactamente un punto sobre el que quiero hablar. o sea, no sé si le dijeron que no en una, hay demasiadas opciones. Así como es complejo el sistema educativo, así mismo hay opciones y posibilidades. Porque esa es la otra. Hay gente que dice, bueno, y yo entro a estudiar y ¿cómo me mantengo? Ujú. Si voy a estar tragando un libro día y noche o si estoy en la universidad, cómo hago para pagar la carrera? Y es que, bueno, existe un par de opciones. Si usted está directamente en la universidad, full site, tiempo completo, usted en teoría, su permiso de residencia le deja hacer como un trabajo estudiantil que se llama Werkstudent en Ujú. alemán y usted le permite hasta 20 horas a la semana trabajar y con eso usted ¿Y, se mantiene y cuánto cobras con eso? Yo no sé. son ¿Cuál es el máximo que como a puedes día de cobrar? hoy. Sí. Dependiendo de Dímelo en cuánto se le bolívares. pague, dependiendo de cuánto le paguen por hora, pero la gente se saca entre 1.300 a 1.500 euros, que no está nada mal Al, para 20 horas al mes. al mes. Sí, sí, sí. Con Mm. eso uno paga su renta, con eso Como uno se mantiene estudiante. como estudiante y trabajando 20 horas a la Me- semana. Pero es que hay que Miren, ser consciente, renuncio. No, hay que ser consciente de que en Alemania, por ejemplo, yo debo decirlo, yo vine a la universidad en Colombia y yo trabajaba allá y estudiaba y yo me podía mantener haciendo las dos cosas. Pero hay que ser sincero, el nivel educativo de los dos países es muy cambiante. Y acá en Alemania, cuando uno se mete a estudiar a tiempo completo, a menos que usted sea prodigio, muy inteligente, no tenga estrés en su economía porque lo mantienen, es como que usted trabajar y estudiar al mismo tiempo, en serio, usted no le va a dejar un no tiene segundo vida. de vida Sí. libre. O sea, hay que meterse mucho eso en la cabeza y es que uno se mete ese riesgo, pero hay que ser muy consciente de que la universidad va a vengar mucho, mucho, mucho tiempo porque usted tiene que asistir a los Vorlesungen y eso, y usted también tiene que trabajar, pero o sea, la universidad, y más que usted lo está haciendo en un idioma extranjero, le va a ocupar mucho más Un tiempo. montón, sí. Una alternativa de eso es la famosa, el famoso Dual Studium, Ujú, ujú. que esa es como una opción intermedia entre Ausbildung y estudio. Es como una especie de, usted está haciendo una carrera profesional, pero al mismo tiempo usted lo adopta a una empresa. Es como una Ausbildung, es como una fusión, Ujú. Ausbildung y estudio, porque en la Ausbildung usted está trabajando para una empresa y usted está asistiendo al Berufsschule, a la Ujú, escuela ujú. para empleados. Y en el Dual Studium es como que usted trabaja en una empresa, pero está asistiendo a cátedra en la universidad. Ujú. También es bien estresante Un porque montón. la gente que he escuchado que lo hace es algo similar al que está haciendo Una carrera universidad y trabajando al mismo trabajando. tiempo. Sí. La ventaja del estudio dual es que usted está haciendo la carrera, pero al mismo tiempo está aplicando todos los conocimientos de la carrera directamente Ujú. en su trabajo. Es distinto yo, por ejemplo, estudiar arquitectura
pero trabajo como estudiante, porque el trabajo que usted quiera como Werkstudent se lo permiten en lo que sea. Yo puedo trabajar de cajero en un supermercado siendo estudiante de arquitectura, Ujú. pero la ventaja del estudio dual es que usted está tomando cátedra en la universidad, pero usted está también recogiendo experiencia directamente en su área. Ujú. Ujú. No, yo te estoy escuchando, No, tú pues sí me doy estás cuenta, hable. reinspirado. Bueno, Sí, al final la hay carga, opciones. sí, o La sea, carga al final la estudiantil carga es, del hey, Dual Studio es lo mismo que estudiar y tener un trabajo. Lo que pasa es que es distinto lo que vas a estar haciendo, o sea, los conocimientos que vas a aplicar en tu trabajo van a ser distintos, dependiendo de lo que quieras. Si quieres algo más, por así decirlo, relajado, como que me la paso todo el día estudiando un tema de mi carrera, ya lo que yo vaya a trabajar, quiero que sea algo que me desconecte 100%. ujú. Entonces, usted va, estudia en la universidad y, no sé, tiene un trabajo en un bar o de mesera o en un escape room, lo que usted quiera, pero que lo desconecte. Pero en el Dual Studio, pues está 100% las En 24 el horas, mismo tema, sí. estás en O sea, el tema. es buena para su hoja de vida, Ujú. pero a menos que usted ame y recontrame y desayune, almuerce y cene con lo que Sí, hay ama, personas que son es así. como que, y es en serio, porque yo cuando estaba en la universidad, yo iba digamos que a las clases, Ujú. y cuando yo salía como que por ejemplo, yo estaba trabajando en un Via Garden y era como que, me gustaba un poquito de naturaleza, contacto con la gente, era como que, ay, era como que pero Era un imagínense, break. exacto, era Ujú. como un break De la de las universidad. clases, Ujú. pero en el Dual Studium como que si usted está metido con pues es muy bueno porque usted está aplicando lo que está aprendiendo, pero yo creo que hay mucha gente se da cuenta si es realmente eso Ujú. lo suyo o no. Porque Sí, si usted dice, 100%. vengo de aprender cómo hacer esto y en la empresa me exigen que lo que yo aprendí acá, como Ajá, que, ajá. y acá sí son exigentes, o sea, acá como que aprendiste esto, te ponemos a aplicarlo y Y de una. esperamos Ujú, que seas lo suficientemente mayorcito de de tener la responsabilidad y hacerte cargo ujú, de lo que bajo el papel ya deberías haber aprendido. Entonces es como que manejar esa ujú. responsabilidad. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, lo hablamos en el capítulo de Ausbildung, que lo volvemos a repetir aquí, o sea, pero más ampliadito, que es el miedo que, o bueno, los alemanes en sí, o no quiero generalizar, pero en general, No quiero tan huevona. No quiero generalizar, pero en pero general, no. todos los rubiecitos. A ver, luego vamos a hablar en el próximo episodio acerca del sistema académico en Alemania. Pero para eso necesitamos Pero una los temporada. alemanes, pero las personas que viven en Alemania, porque no voy a decir alemán, porque entonces ya sabemos. Siga. No. A ver, desde el colegio como que separan a los niños en un momento, Uy, solo critican resto los alemanes. dependiendo de que con quién alemán hables. Sí. Pero desde el colegio los niños ya saben si quieren ir a la universidad o no quieren ir a la universidad. Corrijo, no saben. Pero tienen que estar Tienen que exacto, ok. decidirse. Desde niños, los niños tienen que decidirse si quieren ir a la universidad o quieren hacer un Dualstudium o quieren hacer un Pero Ausbildung es que o quieren... de eso toca hablar, pero en el Exacto. tema del. ¿Por qué? Porque es que es muy perro que usted teniendo 7 8 9 10 años y cuando usted esté por ahí en el tercer, ¿cómo se dice? En el tercer curso, Cuarto. saber que cuarto es como que su Ujú. primer etapa decisiva en la vida. Usted teniendo uno en cuarto, ¿cuántos años tiene? Como Como 10, 9, 10 9. añitos. Ujú. Usted a los 9 años cargar con un peso de, uff, Y si sacó malas uno que notas, dice en Latinoamérica, o bueno, en Venezuela es así, que dices, no sé, yo tengo que escoger con 13, 14, 15, que es cuando ya estás como en quinto año,
Bueno, yo lo digo 16, pongamos. 16, sí. Pero es que yo salí con los 15. Entonces Pongamos uno salió del 15, colegio. 15, 16. Y ya a esa edad tú mismo dices en Latinoamérica como que voy a saber yo. Obviamente hay mucha gente que sí lo sabe y Sí, apunta directo sí. y está re claro Muy y le bonito por encanta. ellos. Y le encanta, pero hay mucha gente que no. Y aquí en Alemania tienen los niños que saberlo o tenerlo medio claro desde los 10, 9 Y años, los papás se lo porque hacen creer, los, pero no nos porque sigues. los separan en colegios distintos. Y esto puede cambiar con el tiempo. Después, si fuiste a un colegio que no te Pero está es que eso no tiene preparando, que ir con la universidad. espérate, Eso es... obvio. Si vas a un colegio que no te está preparando para la universidad, igual después lo puedes cambiar porque haces un habitúa y bla, 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 Pero puedes es entrar a un la tragadero de universidad. Pero mierda. a lo que me refiero, o sea, ¿cómo no nos va Difícil. a dar miedo a los latinos que llegamos aquí, que venimos 100% con Uy, otra estructura sí, uy, académica, sí. Cuando uno cuando a entra a la los universidad, mismos alemanes o a los mismos niños de aquí en Alemania les da también pánico el tema? sí. Y es que acá, bueno, ahora sí tiene mucho sentido, o sea, lo que dice ¿Ya le Ana, encontraste? sí, En la vuelta a lo que está diciendo. porque el tipo de personas que uno se encuentra en la universidad, y eso sí es algo que tengo que tengo que comparar, no me gusta la comparación, pero realmente uno viene de dos culturas distintas y uno tiene que sí o sí comparar, es que en Latinoamérica uno ve muchos casos de literalmente la persona que llegó a la universidad privada, pagada por los papis, y los profesores saben que esto y que en Alemania puede que también se vea, porque en todo lado Ujú. existe como ese, pero es que en Latinoamérica uno está como muy acostumbrado de, ese es el de la plata. O La personas que, diferencia social es muy, muy, muy es grande. o personas que uno dice, ese man pagó por el examen. Esta nena hizo trampa. Ujú. Es como que, y uno se da cuenta, Uy, y cuando uno entra a la este es universidad, hijo de y talcito. cuando uno entra a la universidad es como que uno se da cuenta que existe gente que uno dice, ¿usted cómo puede haberse graduado del Ujú. colegio? Y aún así siguen en la universidad y como que la Y llegan logran. y... Y uno dice como que, pero ¿cómo puta? O sea, Pero aquí pero es... ¿cómo? Y algo que sí acá me di cuenta muy rápido es que el tema del mérito, acá sí se Oh, lo toman muy, muy en muy en serio. serio. La gente que entra a la universidad, que llega a la universidad, hay mejores y peores universidades, pero mi experiencia fue que la gente que yo vi en la universidad era como que, o en general en el sistema educativo, en lo que hemos tenido del Berufsschule, acá nos regalan las notas. Y eso es algo que uno tiene Pero ni que medio entrar. punto, o sea, todo No, está, exacto, realmente exacto, todo está 0,7 tenías. Si tenías que exacto. llegar a 0,7,5, olvídalo. Chao. Y es como que, it is what it is. Si usted lo logró, bien. Si le quedó faltando un punto, acá no es como que en Latinoamérica, ay, le quedó faltando un punto, no, pobrecito, no, pues un punto. Déjelo, ¿Qué que es un cuenta? punto. Haga un ejercicio y le subo el punto. Acá es como que si no te alcanzó para pasar, Pues no pasó. no Ujú. te esforzaste lo suficiente. O Y es como que no eres apto para eso y listo. esfuérzate más La próxima la vez. próxima vez. Pero es como Ujú. que acá a usted no le regala nada. Eso en Alemania me parece, Pero en todos los sentidos. duele, Pero crea la pero sociedad que cuando, tiene. pero ahí está el clip. Crea la sociedad que tienen porque nada es regalado, nada es por rosca, nada es porque me cayó bien, nada es porque es hijo de este, es usted lo logró, usted llegó hasta acá, es porque usted tuvo el mérito y el Ujú, esfuerzo y la inteligencia y la ujú, dedicación de querer estar sentado ahí en ese puesto tomando clases. ujú. Y eso también es otra cosa, otro puntico a tener en cuenta. En Alemania siento que es el tema de la universidad no se concibe como en nuestros países en Latinoamérica, que es como
bueno, lo conversamos en el episodio de Ausbildung, pero a lo que me Ujú. refiero es que tú sales del colegio y de una es como o vas a trabajar o vas a la universidad. Solo estas dos opciones. Y cuando tienes, por ejemplo, es muy común que tienes tu papá, tu mamá, tu abuelo y tu tía fueron abogados, ingenieros o médicos, entonces tú te entras a estudiar esa carrera. Aquí no. Aquí como que tu mamá es doctor y el hijo o la hija o elige quiso ser profesora de arte Ush, y pero listo, o quiso ser bailarina. ay, yo discrepo un poco. Sí, Sí, a ver, porque si hay alguien que, sí, sí, viéndolo desde el punto de vista a ver, a cliché, ver, a ver. si hay alguien que como que le guste la seguridad es el alemán, ¿en qué sentido? Tú dices que en Latinoamérica pasa eso, pero acá yo veo también mucho eso y es que, Dale que estoy lista para discutir. listo, ¿Estoy hágale. lista? Dale. Acá el papá es gerente de una empresa. Pero es que lo estás poniendo en un caso en específico. No, Claro que sí. o sea, estoy diciendo un ejemplo. Porque si lo pones al revés, hay jueces y los hijos no son, no quieren ser abogados y jueces, Maricón, ¿no? arquitectos. No, no, yo Yo estudiante digo, de economía. ¿no? No, yo digo, Usted me está dando un ejemplo también. no, yo digo. Es, Señora. tú me quieres dar ese ejemplo tal cual los No, yo creo que o sea, eso es algo estudiaron muy para ser subjetivo. Eso es gerentes, algo muy estudiaron subjetivo. para ser gerentes. Sí. No, se convirtieron en gerentes con el tiempo, pero no estudiaron para ser gerentes. Probaron algo por fuera, pero llegaron a la Bueno, gerencia. pero llegaron. Es distintos, son dos distintos tipos de seguridad. En Latinoamérica siento que la seguridad es como, si no estudio esto, me voy a morir de hambre. Aquí Ah, es, sí. voy a estudiar lo que me dé la gana y me dedico a No, lo que me quiera dar la gana, acá tú exacto. tienes, acá tú tienes el margen de error. Ujú, En Latinoamérica tú dices, se trata de no morir de hambre. ujú. Se trata de lograrla. Porque tú sabes que tú no tienes margen de error. No vengo de una familia con plata, o sea, me endeudo por esta carrera y le tengo que exprimir Ujú. hasta la última Así gota. esté sufriendo, le voy a Acá, todo, le apuesto a todo eso. acá tienes la gran ventaja de que en la mayoría de veces tus papás, incluso acá se independizan súper jóvenes, tus papás te apoyan en lo financiero. Iba a decir te pagan la carrera, pero ahí voy a tocar algo que amo de Alemania y eso, si uno se queja de las cosas, también hay que remarcar las cosas buenas y algo que yo amo, pero recontra amo y digo, por eso es que Alemania está tan bien parada globalmente, es porque estudiar en Alemania no es para los ricos, sino es para la élite, sino que acá se dieron cuenta de que el conocimiento y Es lo que para más vale. es lo que más vale y es lo que menos, estoy hablando como un pero acá el conocimiento es algo que no tiene que tener clase social. Ujú, El conocimiento no tiene que tener un precio. El conocimiento no tiene que tener un estatus. El conocimiento es ujú, para el que quiere informarse, para el tal que quiere cual. saber, para Aquí el que es, quiere estudiar. sí, Y es que a lo que hoy es Alemania, en Alemania el estudio universitario es gratis. ¿Cómo es posible que uno de los países más avanzados es prácticamente sí, gratis? obviamente es gratis, pero Incluso siendo extranjero. pero espérate, es gratis cuando llegas aquí y te das cuenta de cuánto quizás vas a poder ganar teniendo una visa estudiantil y teniendo Ujú. un trabajo como estudiante. Si lo metes a cuánto, o sea, si dices cuánto tienes que pagar aquí, una universidad,
a otros países en Es, es, Latinoamérica, es, dices, es, es un cague de risa. no, pero no, me refiero, en Latinoamérica, si tú me dices, tengo que pagar 250 Ujú. al mes por la universidad, Por medio por semestre. no, por mes, supongamos Ah, que ah, por ya. mes. En Latinoamérica, tú dices como que no todo el mundo tiene a veces los Claro, 250. claro. Entonces, es gratuito porque estás viviendo aquí. Es gratuito porque estás viviendo aquí, porque dependiendo de la unidad, pero Porque es que lo que ganas y lo que vas a gastar en la universidad por la matrícula es nada. A eso se sí, refiere John. O sea, no es que es 100% null, cero es lo que vas a pagar. digamos que el sueldo, ¿cómo se dice? El mínimo, el salario Mindestlown. mínimo es de 100 pesos Ujú, mensuales. ujú. Y digamos que la matrícula semestral de la universidad, por eso, o sea, de esos 100 pesos que tú te ganas mensuales, la tasa de la matrícula de la universidad, depende de la universidad, pero Y de la generalizando, carrera. y de la carrera, pero la tasa o el precio de matrícula viene siendo como de unos 15 a 20 pesos semestrales. Ujú. ¿Qué significa eso? Es Es prácticamente, nada, exacto, eso. Bien que hiciste la es, conversión, a eso se refería Johncito, que es nada. es una Sí. risa, es Ujú. un chiste lo que se paga para lo que se obtiene. Y uno dice, es que, no, pero así mismo serán, Alemania tiene de las mejores universidades del mundo y uno dice, pero ¿cómo es posible que mantengan un sistema educativo tan A bien, punta de tan nuestros avanzado? Sí, a punta impuestos. de, pero es algo que como que Pero, uno dice, exacto. qué bonito que por lo menos los impuestos vayan a ese tipo de Dirigidos cosas. siempre. Y es Ujú. como que es tan barata la universidad que literalmente es para todos. No Ujú. es para el que O sea, se aquí, la puede pagar, sino para el que quiere no, aquí en Alemania es visitarla. como, ah, tú quieres estudiar, listo, tú puedes estudiar. Ahora Esfuerzo demuéstranos que que merece tú estar puedes estudiando. estudiar. Aquí 100% no es como lo que dije anteriormente, quiero hacer un paréntesis aquí, no quiere decir que porque usted tenga dinero y llegue aquí dinero, va a entrar y todo va a ser sencillo para entrar a la universidad, no. Corrijo, o sea, no corrijo, sino expando un poquito lo que quería, Corrijo. lo que quería decir. No es como que va a entrar directamente, sino que va a tener más facilidades, por ejemplo, en tema de tener una vivienda, no se va a tener que preocupar por eso, en temas como de sacar todos los documentos que necesita o la cuenta bancaria, por ejemplo, o sea, como que va a ser Le va a ahorrar algo va a de ahorrar esfuerzo, de exacto, pero no quiere decir pero en que la universidad. solamente con dinero usted puede entrar a la universidad aquí en Alemania. Obviamente hay carreras, hay máster y doctorados que sí cuestan mucho dinero y bueno, si lo tiene usted lo puede pagar y entra, pero nos estamos refiriendo en este momento a esas carreras o a esos puestos en las universidades que son para todo el mundo. O sea, Ujú. no solo para los que tienen dinero para pagarlas. Y Y bueno, bueno. míralos. Bueno, mira los Yo puntos, acá no tengo mi mentira. hojita de apuntes. Yo creo que ya tocamos todos los temas. No tocamos solo los temas, pero fue como que hasta ahí nos llegó el Glühwein. ¿Verdad? Ya se nos No. acabó. No, pero Pero bueno, en general, como es la experiencia en la universidad, es muy chimba. res- eh, Hay que buscarse muy rápido. Acá es como que es de buscarse, los alemanes son muy de buscarse muy rápido un grupo de estudio, porque con ellos va a ser con los que va a salir de fiesta, va a ser con los que va a estudiar, va a ser con los que eso sí, son van a la andar, como decimos en universidad. Colombia, de pipí. eh, la De, universidad sí es un tema súper especial para los alemanes aquí. No voy a decir que para todos ni en todas las carreras, porque he conocido personas que estudiaron en la universidad y es como que sí, yo estudié, pero en mi vida he tenido contacto otra vez con personas de la universidad. O sea, Ujú. es otra cosa. Pero ahí le metes el tema de que es otra cultura, hay todo tipo de Sí, personas llegar a que estudiar en entran, otro exacto, idioma y que es... entran uf.
hay personas que entran simplemente a lo que van a hacer y ya, echadito, pescadito, y no están Sí, como buscando socializar, como hay otras personas que entran casi que solo para socializar y nunca se gradúan. Ay, vérgoles. estamos al pelo con el punto. Pero bueno, nada, hay de todo, Sí, no se rinda, no se rindan por todos los requisitos que quizás puedan ver. Pueden encontrar desde Latinoamérica ya información. Si necesitan información, déjenoslo saber. Nosotros podemos hacer, o sea, algo de ya experiencia ahí John, en el tema. sí, ya John tiene experiencia en el tema. Yo me he vuelto loca también buscando información y tengo también muchísimos amigos. Tenemos ambos muchos amigos que estudian en la universidad y si por ejemplo tienen preguntas acerca de una carrera en específico en Alemania, cómo es la carrera, cómo se estudia, qué es lo que hacen, pues simplemente avisen y le tenemos a la persona para que Yo creo les dé la que, información. yo creo que lo más sensato y lo que como que voy a comunicar eso mucho acerca de los videos es tómense como que comenten porque Lo que yo mismo en necesiten. los comentarios resuelvo muchas preguntas, yo mismo en los comentarios Me río. voy a comentar, me río, voy a preguntar algo, pero me doy cuenta que esa pregunta, muy seguramente una pregunta que usted tenga, ya la hayan preguntado y ya se haya discutido, y a lo mejor No la quiere respondió decir que una no le persona, vamos a responder igual si la sí, vuelve a preguntar. pero es como que la comunidad misma se apoye y en este momento estoy aterrado de la cantidad de latinos que hay en Alemania. O sea, en serio es como que, ¿Aterrado o sorprendido? Porque aterrado es como, bueno, es que en te Colombia da aterrado, mucho miedo. no, aterrado en Ah, Colombia bueno, es ok. como que sorprendido. Corrige, porque Sí, para Venezuela, aterrado es como aterrado es como, asustado, sí. me da No, un miedo. no, sorprendido y contento de que ahí está llegando mucha comunidad latina, pero así mismo siento que hay que apoyarnos y en temas así como de, hey, quiero salir adelante, hay gente que dice, no, mira, viví esto, experimenté esto, intenta esto Ujú. y Ayuden, de eso se ayudémonos. trata, que entre Ujú, nosotros hagamos lo posible como para decir, hey, vamos como comunidad a ujú, avanzar muy por el buen ujú, sentido, apoyarnos, informarnos pues al final es para ujú. ayudar a los otros. Y un último puntico que quería tocar era si usted fue el caso que entró a la universidad, o sea, le echó demasiado y entró a la universidad y estando en la universidad no, se dio cuenta que no era lo suyo y dijo, Fue sabes mi que no caso. tengo ganas. Esto aplica, yo creo que en cualquier parte del mundo en el que estés, no, o sea, no tengas miedo de dar otro paso y sobre todo en Alemania que tienes tantas opciones. Sí. Entonces, no, tampoco estés sufriendo por un sueño que al final no te está haciendo feliz y quizás no sabes si te va a hacer feliz luego de que lo termines. Ay, eh. Y bueno, Anita, nada, un terminamos. gustísimo. Te me Coméntenos, por cuidas. favor, ya como dijo John, ni que fuera un gato John, denle like, compártanlo, Denle amor, así como yo al también pelito de agreguen, Ana. cónchale, agreguen sus comentarios o agreguen cosas que no sabemos, que O no agreguen dijimos, chistes para reírnos. chistes y chisme también, de todo, agreguen, Y nada, Anita, se les un quiso. placer como siempre. Eh, Y nos vamos viendo en el mercadito navideño. Persiga sus sueños. No deje que le digan que no. No se quede con un Absage, Sí se puede, sí que se sí se puede. puede. Anita, te me cuidas.